Vence cualquier tipo de miedo, cualquier tipo de temor, cualquier tipo de angustia. En el nombre de Jesús se vence. Él está enfrente, Él cuida de ti, Él está contigo en medio de las tormentas que puedas vivir. Alguien puede adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día. Que el mundo sea mejor porque tú pasaste por aquí. Saludamos a todas las personas que a través de YouTube y de Facebook y de los medios sociales escucharán la predicación. Dios les bendiga. Hermanos, gracias también a ustedes por ayudarnos a compartir la palabra de Dios. La misión es predicar el Evangelio. Si pudieras leer conmigo, te lo agradezco mucho. Segunda de Timoteo 1:7 dice la palabra de Dios: todos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenga la gentileza de sentarse brindando gloria a Dios. Amén. Le quiero pedir un grandísimo favor. Si de pronto tiene su celular o algo que le pueda distraer, por favor déjelo a un lado, porque Dios tiene una palabra que estoy seguro que no se le va a olvidar, y la trajo Dios hoy para ti y para mí. Amén. Dios no creó el miedo. El miedo es el resultado de alejarse de Dios y de hacer mi propia voluntad. De ahí nace el miedo. La primera vez que la palabra miedo se escucha en toda la creación fue en Génesis capítulo 3 versículo 10, y es precisamente cuando Dios llama a Adán después de que él y su esposa Eva habían pecado, y le dice: ¿dónde estás tú? Y entonces responde: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es la primera vez que aparece la palabra miedo. Por tanto, Dios no creó al ser humano con miedo, sino que fue el resultado de la desobediencia, de hacer su propia voluntad. ¿Cuánto tiempo llevaba Adán y Eva escuchando la voz del Creador en ese huerto? Mucho tiempo, y jamás habían sentido miedo. ¿Cuánto tiempo llevaban desnudos y jamás se sentían pecadores? Porque el cuerpo del hombre o la desnudez del hombre no constituye, en el propósito original de Dios, no constituía maldad, sino que por la desobediencia el hombre se pervierte y entonces hace de su cuerpo un templo de desobediencia para Dios. Pero en el propósito original jamás sintieron vergüenza de sus cuerpos. Por tanto, el miedo no fue creado por Dios. Familia querida, el miedo es esa angustia, y se pone interesante esta palabra, porque el miedo es esa angustia por un riesgo que podamos tomar o por un daño que nosotros creamos que nos va a sobrevenir. Atención, el miedo está orientado por lo que viene y no por lo que pasó. Por tanto, el miedo es imaginario la mayoría de las veces, porque ni siquiera ha sucedido lo que la persona está creyendo que va a suceder y ya tiene miedo. Un niño nace sin miedo. Tú ves un niño que ve la electricidad y él quiere ir a jugar con ella, porque nace sin miedo. Ve una vela encendida o fuego y quiere ir a tocarla, nace sin miedo. Dios nos creó no para que viviéramos con miedo, nos creó libres del miedo, pero nuestras propias voluntades, nuestras propias decisiones, nuestras propias determinaciones nos han llevado
a vivir en un mundo de temores, de miedos y a tener una vida así. Hay gente que todo le asusta y hay otros que no les asusta todo, pero que sí viven con temores. Un hombre llamado el rey Saúl era un guerrero. Los reyes de la antigüedad no solamente eran capitanes del ejército, sino que se ponían al frente del ejército. O sea, ellos tenían su corona, pero ellos apretaban la espada y se ponían el escudo y estaban dispuestos a pelear a muerte por su reino, por su país, por su territorio. Ahora Saúl, que era rey del pueblo de Dios, es desafiado por otro pueblo, por otra nación llamado los filisteos. Y dice la palabra de Dios textualmente que Saúl tuvo miedo de los filisteos y que se turbó su corazón en gran manera. Era un guerrero, tenía un poderoso ejército, tenía las mejores espadas, escudos, armaduras, etcétera, pero ahora tenía miedo. Y Dios levanta a un muchacho y el muchacho viene trayendo la comida para sus hermanos y dice: ¿y qué le van a dar al que mate al gigante? O sea, todos los guerreros con miedo, pero uno que no era guerrero no tenía miedo. ¿Qué le faltó a Saúl y a su ejército? Le faltó la fe en el Dios verdadero. Señoras y señores, si alguien quiere vencer el miedo, necesita depositar no un poquito de fe, sino toda su fe en el Dios verdadero, porque la fe en Cristo Jesús vence cualquier tipo de miedo, cualquier tipo de temor, cualquier tipo de angustia. En el nombre de Jesús se vence. Alabado sea el Señor. Y por eso esas palabras épicas pronunciadas por David e inolvidables: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y Dios le dio la victoria. Jamás fue la onda, jamás fue la velocidad de David. Dice no, que tenía los ojos claros. No tiene nada que ver los ojos. Que no, que era blanco y rubio y de hermoso parecer. Así hubiera sido feo. Nada de eso tiene que ver. Es la fe la que vence los gigantes. Alabado sea el Señor. El Salmo capítulo 31 verso 13, me llama la atención esto porque es bueno predicar el 360 de la vida, porque ese joven decidido y que Dios usó y que venció al gigante y al ejército enemigo, ahora Dios lo levanta y pasados muchos años ahora era el rey. Y como rey ahora sí tenía su escudo, ahora sí tenía su espada y sus guardaespaldas al lado. Él tenía un ejército de confianza, atención, de confianza de 400 hombres, de confianza. O sea, ahí no está el ejército en pleno, sino, digámoslo así, los guardaespaldas que estaban con él para el desayuno, almuerzo y cena, ahí cuidándolo de planta, 400. Pero me llama la atención algo, hermosa iglesia, que ahora pasados unos años, él emite una expresión de miedo. Y dice el Salmo 31:13, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. ¿Está conmigo en esta hora, en esta palabra? Es decir, tú puedes tener temporadas donde te llenas de fe y estás dispuesto a vencer el gigante que se levante. Pero tú mismo y no otro, el mismo David que venció a Goliat, ahora tuvo una temporada donde sentía que el miedo lo asaltaba. ¿Por dónde? Por todas partes. O sea, y no exageró, o sea que él sentía miedo con su propia familia, sentía miedo con su propio ejército, sentía miedo con los países vecinos enemigos, sentía miedo por todas partes. Alguien le da gloria al Todopoderoso en esta noche. Alguien puede levantar su mano y darle gloria al Todopoderoso.
No todas las veces estamos en ascenso. Hay momentos donde usted pueda sentirse en descenso. Pero atención, sea que estés ascendiendo o descendiendo, anímicamente, espiritualmente, Dios te llama para que tu fe no fluctúe, para que tu fe no baje, para que tu fe no mengüe. El Señor le dijo a Pedro: oraré por ti para que tu fe no mengüe. El Señor intercede por nosotros, porque somos tan buenos para creer cuando todo gira a nuestro favor, pero somos tan buenos para desanimarnos cuando cualquier cosita pasa. Porque a veces son cositas, uno se imagina que fue una tragedia, y no. Si uno mira por la ventana de su casa cómo viven los vecinos, usted podría ver las tragedias que viven los demás en comparación a la prueba que de pronto tú estás viviendo. Queridos y queridas, aquí está la presencia de Dios en esta tarde. Si alguien siente miedo que le asalta por todas partes, solamente la fe en Jesucristo nos puede dar la victoria para vencer esos miedos. Véngase conmigo, por favor, porque se pone interesante esta palabra a continuación. Mientras tú y yo tengamos nuestra fe en Cristo, tenemos esperanza, tenemos solidez. Nuestros pies estarán en la roca que no nos deja caer. Alabado sea el Señor. Jesucristo no hace las cosas para probar contigo ni conmigo. No somos experimentos de laboratorio. Mi Dios no experimenta contigo ni conmigo. Y algunos creen que todo lo que viven son pruebas, que todo lo malo que les pasan son pruebas. La mayoría de cosas ni siquiera son pruebas. Te pasan cosas porque Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pastor, estoy enfermo. Todos nos enfermamos. Todos. Los buenos y los no buenos también se enferman. No todo lo negativo que te pasa son pruebas de Dios. Estamos en el mundo, pero solo la fe en Cristo Jesús nos va a llevar a recibir la victoria y a vencer en su santo nombre. Pero esta vez sí fue a propósito que el Señor les dijo: suban a la barca y pasen al otro lado del mar. De pronto a los discípulos se les hizo extraño ¿y por qué no va con nosotros? Señor, ¿y por qué no vas con nosotros? Voy a despedir a la multitud y luego voy a ir a orar al monte. Así que suben a la barca y yo más tarde los alcanzo. Bueno, Él es el jefe, vamos a obedecer. Así que todos subieron y empezaron a remar. Pero cuando ya llevaban bastante distancia entrando a ese mar, dice la Biblia que se levanta una tremenda tempestad, que ellos sentían que se ahogaban porque las olas cubrían la barca. Y cuando ellos, dice la palabra de Dios, que tuvieron miedo, los discípulos tuvieron miedo. Recuerde que Dios no creó el miedo, pero cuando hacemos nuestra propia voluntad, el miedo se apodera de nosotros. Cuando tuvieron miedo, claro, si yo hubiera estado en esa barca y usted, yo creo que nos hubiera pasado lo mismo. Una barca que se mueve de lado a lado, olas que están azotando y queriendo voltear la barca. Y en medio de esa situación viene alguien en medio de esa tormenta acercándose. Pero cuando nuestra fe no está enfocada en Jesús, podemos ver a Jesús como otro, menos como lo que Él es. Por eso Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús. Por favor, diga conmigo: puestos los ojos en Jesús. Corríjame, por favor. Puestos los ojos no en el dinero, sino en Jesús. Puestos los ojos en el trabajo, no, Señor, en Jesús. Puestos los ojos en el esposo, Él es el Salvador. Tu esposo no te va a salvar. Tu esposo debe trabajar y pagar la renta y llevar la comida a la casa y pagar todos los servicios públicos y proveerte comida y proveerte vestido y calzado para los muchachos que se quieren casar. Por favor, alístense. Eso no es solo pico, abrazo y amor. No, esa es la cuota inicial.
Hay que hacerse cargo de todo. Alabado sea el Señor. Claro que ellas también son unas trabajadoras incansables, pero el que asume ese desafío tiene que hacer frente. Familia. Entonces, si no tenemos nuestros ojos en Jesús, terminamos viendo lo que no es. Y venía el Señor caminando entre las aguas de la tormenta, y los discípulos, cuando vieron, gritaron y dijeron: ¡un fantasma! Los asustó, les dio miedo. Fue más susto el fantasma que la propia tormenta que los estaba ahogando y que estaba moviendo esa barca. Ahora tormenta, ahora un hombre con una luz acercándose, pero él no era un fantasma. Nuestro Señor no es ningún fantasma, era el Dios manifestado en carne, el Dios verdadero, el Dios de la vida, el Dios que se presenta en medio de las tormentas y les levanta su voz y les dice: no tengan miedo, yo soy. Y hoy te dice a ti: no tengas miedo, mujer. No tengas miedo, joven. No tengas miedo, varón. No tengas miedo, querido pastor, que nos escuchas desde cualquier parte del mundo. No tengas miedo, querido empresario, que parece que la compañía o la empresa no avanza y como que tiende a retroceder. No tengas miedo. Jesucristo está vivo. Él está enfrente. Él cuida de ti. Él está contigo en medio de las tormentas que puedas vivir. Alguien puede alabar a Dios con sus labios. Sí, hermano, puede alabarlo con su boca un momento y darle la gloria y la honra. No tengas miedo. Pero viene una parte preciosa aquí, querida iglesia. Y es que Pedro y los apóstoles se dan cuenta que es el Señor. Y entonces dicen: es el Maestro, es el Señor. Y cuando se dan cuenta que es Él, uno de ellos se atreve a creer, Pedro, y le dice: Señor, si tú eres, ordena que yo pueda ir donde tú estás. Y el Señor le dice: ven. Y se desafía la ley, las leyes de la gravedad, porque Él es el dueño de esas leyes. Y Pedro sale. Pero atención todos, hermanos, sale de la barca y comienza a caminar sobre las aguas, pero la tormenta continuaba. Y él seguía caminando sobre las aguas, pero la tormenta continuaba. Pero todo iba bien porque Pedro tenía sus ojos, su fe en Jesús. Pero de un momento a otro sopló fuerte, más fuerte de lo que estaba el viento, y dejó de mirar a Jesús por mirar el viento, e inmediatamente se hundió y comenzó a ahogarse el pescador. Pedro no cortaba cabello. Pedro era pescador, estaba acostumbrado a nadar y a las tormentas, pero esa era una tormenta seria. Y cuando empieza a ahogarse, levanta su voz y le dice: sálvame, maestro. Y solamente con decirle: sálvame, maestro, dice la palabra del Señor que el Señor al instante lo sacó. No dice la Biblia que lo dejó tomar agua. Algunos padres somos tremendos. Dicen: ay, déjalo tomar un poquito de agua para que aprenda a nadar. Se cayó. Déjelo que se le... No, al instante lo levantó y lo sacó de ahí. Pero no le reprochó otra cosa, sino que se quedó mirándole y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué te tiene dudando a ti, querido y querida, en este día? Si hay algo que te esté dando miedo, eso te tiene dudando. El que le tenga miedo a la muerte, hay un llamado de Dios para el pueblo del Señor. Los cristianos no debemos temerle a la muerte, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir no es una pérdida, el morir es una ganancia. Si el Señor nos llama, no perdemos, la hicimos, nos vamos con Él. Y hay otros que tienen miedo por la economía, y hay otros que tienen miedo
por el trabajo, y hay otros que tienen miedo por el clima, y hay otros que tienen miedo y porque sonó un trueno y ay, sonó el trueno, y hay otros que tienen miedo y no pueden dormir con la luz apagada porque tienen miedo. ¿Y quién te dijo a ti que una luz protege? Si va a venir un malo a hacerte daño, te hace el daño con luz o sin luz. Pero mire la gente llena de miedos y temores extraños. Otros duermen con el perro porque les da miedo, con el gato. Veía las noticias que una señora durmiendo con su mascota, un hámster, porque no puede dormir sola. ¿Y qué puede hacer un ratón? Hermanos, nuestra fe no puede estar puesta en ningún animal. La palabra del Señor dice: he aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Alguien que lo crea: Jehová guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Nadie más nos puede guardar sino solamente el Dios Todopoderoso. Iglesia, vamos a creerle a Él. Alaba lo que Él vive, hermano. Vamos a poner nuestra fe en Él. Vamos a caminar seguros en Él. Cuando usted esté como dudoso, atención, que se enciendan las alarmas en el espíritu. Cuando estés dudoso, atención, dejaste de mirar a Jesús, vuelve la mirada a Él, porque te hundes. Y si te estás hundiendo y ya estás tomando agua, clama a Él, porque aunque hayamos dejado de mirarlo y nos hayamos alejado por semanas, meses, años o no sé por qué razón o por culpa de quién, es tan bueno y tan misericordioso que aunque nos estemos hundiendo o aunque alguien ya haya perdido el sentido espiritual, basta con que pueda clamarle al Señor, alzar sus ojos a los montes y decirle: Señor, mi socorro solo puede venir de ti. Y Él es tan lindo y tan hermoso que te levanta y te saca del agua. ¿Por qué dudaste? Lo que no te ha dejado probablemente crecer espiritualmente es esa duda. Lo que no te ha dejado avanzar es esa duda. Lo que no nos ha dejado ir más allá es esa duda. Sabe que yo oraba esta mañana y el Señor ponía en mi corazón decirles a todos los hermanos que tienen una empresa o que sueñan con su propio negocio, que el Señor puede bendecirlos mucho más de lo que lo ha hecho. Pero si tu fe no te da, hasta ahí va a ser. Otros sueñan con su propio negocio, pero no lo creen, lo sueñan. Y no dice que con sueño se alcanza. No, es con fe y acción. Es con fe y acción. Tienes que lanzarte. Si Pedro no se le ocurre pedirle al maestro que lo deje ir a donde él, nadie hubiera podido vencer las leyes de la gravedad. Nadie hubiese caminado sobre las aguas. Y aunque se hundió, caminó por un momento. Tuvo fe. Le faltó, pero tuvo. Pero algunos no son capaces de salir de la barca. No, yo aquí a la segura. No, yo no suelto esta manzana para agarrar la otra, porque si no, no me quedo ni con el pan ni con el queso. Y ahí agarrados. ¿Agarrados de qué? ¿Agarrados de quién? ¿De verdad tú estás esperando en tu jefe? Y si tu jefe se aburre de ti mañana o pasado, o se le acaba el trabajo, ¿vas a volver a la depresión, a la tristeza, a la ansiedad, a la preocupación, a pensar para dónde te vas a ir de viaje, a ver qué va a hacer con tu vida? ¿De verdad, de verdad? ¿O hoy vamos a decidirnos a mirar al invisible por la fe, a creerle y a confiar de que Él es poderoso para proveerle a una iglesia mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos? Se trata de fe, hermanos. Puede darle ese aplauso con más amor al Señor. Alábalo en esta linda noche.
No nos ha dado, hermano, Dios miedo. Dios quiere vencer ese miedo que hay en nuestras vidas, que podamos nosotros vencerlo en el nombre del Señor. Y yo quisiera invitarlo, ya para terminar, a que usted se alinee con la visión de Dios. Alíñese con lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Esta es una iglesia de fe. Hermano, estamos caminando por fe. De verdad, Dios sabe, me es testigo, es mi Señor, es mi juez, es mi abogado. Él sabe lo que digo. Estamos caminando por fe. Estamos pagando por fe. Estamos comiendo muy bien por fe. Estamos viviendo un tiempo maravilloso en nuestra casa por fe. Hermanos, estamos completos con Él por fe. Yo te invito a que abras los ojos de la fe en esta hora y a que venzamos el miedo en el nombre del Señor Jesús. Cuando mis hijos estaban bien pequeñitos, recuerdo a mi hija Tania, bien pequeña, aprendió a caminar muy rápido. Y cuando tenía un añito, íbamos al mar o a la piscina y yo le decía, lánzate. Al año ella no sabía, por supuesto no sabía nadar, pero yo le decía, lánzate. Y cuando ella veía que era su papá y que le extendía los brazos, ella se venía con una sonrisa y se lanzaba sin importar la profundidad de la piscina, sin tener miedo de que se iba a ahogar, sin tener temor, nada. Los niños no tienen miedo. Y Jesús dijo que el que no sea como un niño no entrará en el reino de Dios. Él quiere que esa fe tuya y mía a Él sea así como la del niño. Que si Él nos dice, salta, salta. Si Él nos dice, decídete, decídete. Si Él nos dice, clama, clama. Si Él nos dice, ora, ora. Tomaba a mi hija con mis brazos, reíamos y la sacaba nuevamente. Y ella era feliz en ese ejercicio de lanzarse porque creía que su papá la iba a esperar. Hay un cristiano que hoy necesita dejar tantas cosas que lo agobian, lo preocupan, y lanzarse a los brazos de su Padre Celestial y vivir por fe. Hermanos, vienen cosas grandes. Algunos dicen amén, otros lo creen, pero pocos tienen esa fe para vivirlo. Hermanos, se vienen cosas grandísimas para todo el pueblo de Dios. Cosas gloriosas, poderosas. El problema para Dios no es el trabajo. Si para ti el problema es el trabajo, es tu problema, no es para Dios. Lánzate a Dios. Lánzate a los brazos de tu Padre o a los pies de Él y dile: mi Señor, tu hijo necesita un trabajo, y un trabajo, por favor, Señor, que sea bueno. Yo te ruego que proveas. Yo lo creo, yo no dudo, me atrevo a confiar en ti, Señor. Hoy toco las puertas de tu corazón y confío que tú puedes abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Y solo le pregunto a la gente de fe: ¿cuántos creen que Dios puede responder a una oración que se hace con fe? ¿Cuántos lo creen de verdad, hermanos? Claro que lo puede hacer.
Oramos a Dios para que nos proveyera un templo y nos lo proveyó. Quiero que ahora todos lo sepan. Estamos orando para que Dios nos provea un templo más grande, porque los días domingos, ustedes son testigos que ya se está llenando el salón el día domingo. Necesitamos un lugar más grande, pero cuesta más. Pero ¿dónde está nuestra fe? Hermano, nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. Dios proveerá. Dios quiere salvar personas, restaurar matrimonios. Dios quiere salvar hombres, romper cadenas. Y permítame terminarle diciéndole que esta es una iglesia de fe, que caminamos por fe, que vivimos por fe, que oramos por fe. Y hoy vamos a orar con fe en esta hermosa hora, porque hay dos palabras que necesito entregarle en el nombre de Jesús. Isaías 41:10. Necesito, querido y querida, por favor, no solamente óigalo, créalo, porque el Señor nos dice: no temas. Todo el que tenga cualquier tipo de temor, el Señor te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Esforzar significa que cuando se te acabaron, viene Él a darte lo que no tienes. Se te acabaron las fuerzas, que te esfuerzo. Y luego sigue diciendo: siempre te ayudaré. Dios no es un tío nuestro que nos ayudó una temporada y luego se enojó y se fue. Dios no es un familiar nuestro que nos dio la mano hasta que se enojó. Dios no es un patrón nuestro que nos va a usar mientras le producimos dinero y luego nos va a tirar a un lado. No. Dios no necesita dinero. Dios es nuestro Padre de amor, que te esfuerzo, que te aliento. Siempre te ayudaré. Hermanos, Él no dijo que nos iba a ayudar en algunas oportunidades. Él dijo: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. La palabra sustentar, si usted puede abrir sus ojos, por favor, es esto. Lo que yo estoy haciendo con esta Biblia se llama sustentar. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Colóquese de pie, por favor. Y termino con el texto con el cual inicié en 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Hoy vamos a orar con fe por un hermano que necesite un milagro. Sea el milagro que sea, hoy vamos a orarle al Dios de los milagros. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No todos los discípulos se animan a salir de la barca porque les da temor la tormenta y les da susto el agua. No todos se animan a salir de su silla y a venir aquí adelante porque les da temor el que dirán, qué pena quien me vea. Pero quisiera saber si hay alguien que necesite un milagro de parte del Señor, o 2 o 3, o no sé los milagros que necesites. Si pudieras salir no de tu barca, pero sí de tu silla y venir aquí adelante un momento en fe, solamente en fe. Puedes quedarte de pie lo más adelante que puedas, solo en fe, en fe, en fe. Tú vas a venir en fe, lo vas a ver por la fe, vas a hablar con Él por la fe. Por favor, no dejes cerradas tu boca, hermosa iglesia del Señor Jesucristo de Encuentro. El Señor nos ha enseñado a orar en el Espíritu, así que vamos a orar con fe, porque el temor se va
en el nombre de Jesús. Si alguien tiene temor, dice, es que a mí me da miedo de cambiar mi religión. Querida mujer, Dios no creó ninguna religión. Solo hay un Salvador, que es Jesucristo el Señor. Suelte ese miedo, suelte religión, suelte cultura, suelte costumbre, suelte y agárrese del único que puede salvar. Yo te invito a cerrar tus ojos en esta linda noche, a levantarle tus manos al Señor y a que comiences a orar en el Espíritu. Pastor, no sé orar, es la primera, segunda, tercera vez que vengo aquí. Orar es hablar con Dios. En voz alta comienza a decirle de dentro de tu corazón. Cuéntale tus miedos, cuéntale tus temores, cuéntale lo que te aflige, cuéntale lo que te entristece, cuéntale lo que te roba la paz, cuéntale lo que te angustia. Cuéntaselo en esta hora. Cuéntale lo que hay allá adentro. Descansa de tu corazón en la presencia del Señor. Levantemos nuestras voces, por favor. Súbele el volumen a tu voz, súbele el volumen a tu voz. Señor mío y Dios mío, nos unimos como un pueblo que ora en el Espíritu y que clama en el Espíritu. Nos presentamos delante de tu presencia, Señor, unidos en oración. En este instante, Señor, creyendo la palabra que tú nos has entregado. Tú no creaste el miedo. Oh Dios, no quiere que estemos temerosos. No quiere que vivamos con miedo de nadie ni de nada. Quieres que vivamos con los ojos puestos en Jesucristo, confiados, seguros, abrazando al invisible, abrazando al Dios verdadero. Padre amado, hoy levanto mis manos delante de ti y me decido a caminar, Señor. Por la fe me decido a caminar. Suelto, Señor Jesucristo. Te suelto, Señor Jesús, todo lo que me ata, Señor. Te suelto todo lo que me amarra. Te suelto todo lo que me roba la paz. Te suelto todo lo que me roba la tranquilidad. Suelto todo lo que no me deja crecer y avanzar en Dios. Abre tu boca, por favor, sin temor, sin temor. Habla con Dios en esta noche. Es tiempo de vivir de gloria en gloria, el gozo del Señor.